¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias por continuar hasta hora de la noche en compañía de ITV Patagonia en este día jueves 17 de abril, jueves santo, donde el mundo de la cristiandad comienza este importantísimo fin de semana de reflexión, de análisis. Un saludo muy cordial para todos aquellos que en estas horas comienzan ya a disfrutar de este fin de semana largo para muchos. Déjeme contarle una historia, porque el año 2021 arribó a la región de Magallanes, región de ganadería, región de petróleo, región de turismo, una idea que venía de alguna manera a revolucionar la matriz económica de nuestra región. Busca y todavía hace esfuerzos ingentes por materializar esa revolución de la economía regional. Nos referimos a la industria del hidrógeno verde. Hoy, ¿qué sabemos de hidrógeno verde? Sabemos que están en ciernes varios proyectos. Estamos conversando y analizando cómo esta mega industria mundial va a beneficiar a la comunidad magallánica. Y fíjese una cosa, porque nuestro invitado es alguien que sabe, y sabe mucho de hidrógeno verde, lo ha definido, y escúchelo bien, como una tarea mayúscula, con letras mayúsculas, la responsabilidad del hidrógeno verde en la economía de la región de Magallanes. Él es geólogo de la Universidad de Chile, tiene un máster, escuche también muy bien esto, en la evolución y las dinámicas de las cuencas en la Universidad de Londres. Es desde hace un par de semanas el director ejecutivo de H2B, agrupación gremial que reúne en su seno a un grupo importante de empresas que están trabajando la industria del hidrógeno verde. El invitado que nos va a acompañar esta noche aquí en el set de Televisión Abierta es nada más ni nada menos que don Salvador Arambur Palma. Comienza de esta forma Televisión Abierta en su tercer programa de este 2020. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias. Les reiteramos, por supuesto, el agradecimiento de continuar a esta hora de la noche ya aún en la compañía de ITV Patagonia. Se los dije al inicio, se los dije en la presentación, nos acompaña ya en el set de Televisión Abierta don Salvador Arambur Palma. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación que este living ciudadano hace para conversar temas que son relevantes para la región de Magallanes. Y este es un temazo para la región de Magallanes, hay que decirlo con todas sus letras. Cuando uno revisa el currículum del invitado, se encuentra con funciones, por ejemplo, en empresas como Cipetrol, Petro Magallanes, Geopark, ENAP, la CPC y hoy día, hace un par de semanas, la dirección ejecutiva de H2B. La primera pregunta, Salvador, ¿por qué el hidrógeno es una tarea mayúscula para la región de Magallanes? Porque tiene el potencial de transformarse en el futuro de Magallanes. Una región que ha estado desde siempre ligada a la energía, pero sufriendo lo que ocurre con todos los recursos naturales, ¿no es cierto?, que pasan una época de máxima y luego declinan naturalmente a medida que se van agotando los recursos. Es lo que pasó y sigue pasando con los hidrocarburos, ¿no es cierto?, a pesar de que puede haber producción todavía por un buen tiempo, pero nunca va a llegar de vuelta a lo que fue a mediados de los 70, ¿no es cierto?, cuando llegamos a producir, no sé, cerca del 70% del consumo nacional. Sin embargo, hay recursos que no son, que son renovables, que no se agotan, que están ahí siempre. Y uno de esos lo conocemos muy bien los magallánicos, es el viento. El viento ha venido soplando desde siempre, como muy bien lo dice nuestro canto Magallanes, y va a seguir soplando. Entonces, cuando uno ve que existe la posibilidad de aprovechar esa energía para hacer en base a ella un producto o una serie de productos que permitan finalmente hacer un negocio, ¿no es cierto?, hacer un mercado, acceder a un mercado con esos productos. Se abre la expectativa de que como región, como nuestra tierra,
pueda optar a un futuro, por un lado, muy interesante, me gustaría decir brillante, ¿no es cierto?, si todo esto prospera, que es lo que esperamos, pero muy interesante, y con esta perspectiva de estar aprovechando un recurso natural, ¿no es cierto?, algo que es inagotable. Entonces, ante eso, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no intentamos hacer de eso el futuro de la región? Ese es el desafío y es lo que en lo personal me mueve a tomar de alguna manera parte en ver si esto lo logramos hacer realidad. Como región y como ciudadanos de la región de Magallanes vamos a colocar a disposición de este megaproyecto de envergadura mundial, por decirlo así, nuestros recursos naturales, nuestro capital humano, nuestras ganas, nuestra voluntad de que esto siga avanzando adelante, pero dijiste hace un par de días atrás en una entrevista que una de tus prioridades fundamentales desde el hidrógeno verde es que la prioridad de esta industria sean los magallánicos. Así es. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son las iniciativas que van a llevar adelante para que efectivamente los magallánicos, de prosperar esto, ¿no es cierto?, vean que esto cambia la vida en la región de Magallanes? De partida con ese concepto internalizado en las empresas que llevan a cabo estos proyectos, ¿no es cierto? Son empresas que están, por cierto, armando todo un proceso de ingeniería, ¿no es cierto?, un montón de análisis, construyendo ahora todo lo que se ha llamado la permisología, ¿no es cierto?, todas las líneas bases, estudios ambientales, pero sin perder de vista que son proyectos que están arraigados en Magallanes porque justamente aprovechan un recurso que es magallánico en primera instancia. Y aprovechan también, ¿no es cierto?, al ser proyectos insertados en Magallanes, el otro recurso que también es magallánico, que es su gente. Si somos capaces, como esperamos, como soñamos, de que esto se transforme en la nueva etapa del desarrollo magallánico, como magallánicos, aquí ya saliéndome un poco de lo que es la visión empresarial, tenemos todo el deber y el derecho, ¿no es cierto?, de participar de esa bonanza. ¿Participar en qué forma? Participar asociándonos en lo que es provisión de recursos, mano de obra, servicios, para lo que puede ser una revolución. Si hablamos de miles de millones de dólares de inversión en plantas que van a ser gigantescas comparado con lo que tenemos hoy día, con un montón de gente que va a tener que venir a trabajar para ensamblar estas plantas, después para hacerlas funcionar. Bueno, tenemos un desafío como magallánicos, ¿no es cierto?, de ser capaces de estar a la altura de ese nuevo futuro. Y eso se tiene que traducir en bienestar para la región. Ese es algo que no podemos pretender que venga un tercero y nos regale eso. No, eso es un desafío nuestro de Magallanes, de ser capaces de participar de ese futuro. Cuando ustedes analizan la injerencia de esta industria en la región de Magallanes, me imagino que también analizan las diversas aristas que tiene la instalación de un proyecto al interior de la comunidad. Sí. Se habla de miles de millones de dólares, por supuesto que no todo llega directamente al bolsillo de la comunidad, sí. Hay inversiones en infraestructura que son gigantescas. ¿Han reflexionado en algún momento, por ejemplo, cómo afectaría el tema de la inflación, por ejemplo, de los productos? Esto que se habla de inflaciones segmentadas que llegan a algunas regiones donde a veces, muchas veces los precios, el valor de los bienes, el valor de los servicios se incrementa de manera exponencial. Pero la verdad es que no todos tampoco son beneficiarios del sistema y terminan a veces siendo perjudicados. No, sin duda. Y es justamente lo que te decía recién. Pongámonos en un futuro, ¿no es cierto?, asumiendo que funcionan algunos de estos proyectos. ¿Cómo hacemos para que, qué sé yo, cuando tengan que venir 5 o 10.000 personas a construir
toda la etapa de instalación de los proyectos, ¿no? Esto no se hace de un día para otro, pueden ser varios años construyendo. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa masa de gente que claramente la región no tiene la capacidad de proveer porque no alcanza la población sencillamente? Bueno, ¿cómo hacemos para que eso se integre efectivamente, que signifique un beneficio para la región y no una carga, que lo que tú bien dices? Y ahí es donde está el desafío, por un lado las empresas, ¿no es cierto?, que lo tienen absolutamente internalizado, pero también de los magallánicos, de cómo participamos en eso. Y la forma de hacerlo es encadenando las cadenas de valor, es no mirando desde afuera, sino que formando parte de los procesos. Por eso que es importante ir preparando desde ya la provisión de servicios, la provisión de mano de obra, la provisión de profesionales, ¿no es cierto?, para las distintas etapas. Y aquí también hay que ser cauto, digamos, porque, como te decía, esto no es algo que va a ocurrir de un día para otro. Es un proceso que es largo. Es largo porque son proyectos muy grandes, ¿no es cierto? Toma varios años en la primera etapa de estudios de factibilidad, luego estudios ambientales, luego los permisos sectoriales, luego la construcción, que va a ser un montón de años más. ¿Para qué? Para proyectos que están pensados con una duración de décadas. Esto no es un proyecto que uno diga, mira, aquí se arma una planta, le pega una pasada y nos vamos. No, es algo que está pensado para quedarse. Con todos los desafíos que eso significa, ¿no es cierto? Hay un montón de desafíos en términos de los mercados internacionales a quienes se les va a vender el producto. Pero pensado en esa perspectiva de largo plazo, ¿no es cierto?, es donde empieza a cobrar sentido cuál es la relación con los magallánicos. Porque tu pregunta es absolutamente legítima, es, bueno, ¿qué pasa si de pronto viene una explosión de gente, ¿no es cierto?, y varios miles a trabajar? Claro, eso genera un impacto. Pero no es así como funciona esto. Este es un proceso que es más lento, que es pausado, que tiene varias etapas a las cuales tenemos el desafío como magallánicos de ir adaptándonos para poder participar directamente de ellas. Por eso yo me referí en alguna entrevista que hay que ponerle paño frío a esto. Y el paño frío va ahí, digamos, ¿no es cierto? Es ojo con el entusiasmo inmediato, porque ese entusiasmo inmediato no va a poder ser satisfecho y te genera frustraciones. Pero al mismo tiempo estemos atentos, porque si esto funciona como esperamos que funcione, ¿no es cierto?, genera una revolución, quizás no revolución inmediata, pero una revolución en términos de servicios que va a ser necesario proveer, de mano de obra, de profesionales, ¿no es cierto?, de una cadena de valor enorme que va a cambiar la vida de los magallánicos. Y sobre ese mismo punto, ¿sienten desde la industria que hubo quizás, en algún momento, yo me refiero a la etapa inicial de todo esto, quizás falta de claridad respecto de los procesos, porque generó una efervescencia altísima? Conversando con algunas personas del rubro, me comentaban hace un par de horas atrás, decían, muchas personas comprando terreno, hablando con el ejecutivo del banco, algunos preguntando, oye, ¿cuándo traemos los camiones para comenzar los procesos? Claro. Hubo acá falta de ese paño frío inicial. ¿Es necesario, por decirlo de alguna forma, hoy día reestructurar, reeducar, recompartir con la comunidad la realidad de los procesos? Mira, sí, yo creo que hay que ser cauto con hacer una crítica de eso. Mirado hoy día, uno podría decir, sí, efectivamente quizás se vendieron expectativas o se sobrevendieron expectativas. Pero hay que entender también que cuando llegan expectativas tan grandes, cuando llegan proyectos que pueden ser tan grandes, es normal que se genere una cierta efervescencia, ¿no es cierto? Todo el mundo se entusiasma. No, ahora sí viene, ahora sí cambia la vida de los magallánicos. Sí, pero hay que aterrizarlo, digamos. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día, que está pasando quizás esa efervescencia inicial, ¿no es cierto? Y estamos viendo que esto sí va, las empresas que están invirtiendo en serio y mucho dinero, ¿no es cierto? Y todos apostamos a que esto efectivamente va a funcionar. Ahora,
no va a funcionar con lo que quizás creímos al principio. En la introducción tú decías esto el año 2020, 2021, de repente como que llegó todo junto. Mira, ya llevamos 5 o 6 años, ¿no es cierto? Y los proyectos van avanzando, van armándose realidades. El otro día lo decía en una entrevista, mira, y un poco lo que comentaba recién. Si tú comparas esto con la industria del petróleo, estamos por cumplir este año 80 años desde el descubrimiento del petróleo en Magallanes. Si tú te paras al año 45, cuando se estaba perforando el pozo descubridor, ¿no es cierto? Seguramente con una tremenda expectativa también, ¿no es cierto? Que se viene el petróleo en Magallanes y cambia, es una nueva época y todo. ¿Cuándo realmente se generó el boom, digamos así? ¿Cuándo realmente había un nivel de actividad enorme en la región? A fines de los 60, durante los 70, o sea, 20 o 30 años después. Y sigue habiendo un impacto importante en la región. Entonces, esto es un poco lo mismo. Si lo vemos ahora, claro, uno dice, sí, me habría gustado que fuera más rápido o esperado que fuera a otro ritmo. No, hay que verlo con la perspectiva del tiempo que te dan estos proyectos tan largos. Oye, y sin lugar a dudas, el hidrógeno fija su ojo, pone el target en la región de Magallanes, porque ofrecemos ciertas ventajas comparativas, tú decías lo climático, lo medioambiental, hay muchos recursos naturales involucrados en este proceso que resulta relevante para llevar adelante esta industria, pero los magallánicos somos mucho más que nuestros recursos naturales. El capital humano va a ser clave, lo has dicho en un par de oportunidades. ¿Cómo se ha ido avanzando en ese sentido? ¿Cómo se prepara el mundo de la academia? ¿Cómo se preparan las casas de estudio para esto? Y si podemos profundizar un poco más, y si este es un proyecto de visión de futuro, ¿cómo se preparan los colegios de Punta Arenas, los técnicos profesionales, por ejemplo? Mira, hay una serie de instancias en que se está trabajando con el mundo académico para generar los vínculos y disponer, por un lado, de los servicios que va a hacer falta y por otro lado, de ofrecer las oportunidades a los magallánicos para eso. En una primera instancia, lo básico va a ser todo lo que tiene que ver con construcción. Técnicos, operarios, ¿no es cierto?, para ensamblar las plantas, ensamblar los aerogeneradores, armar las líneas de conducción. Hay que construir puertos, digamos, eso nomás ya te genera un impacto. Probablemente en una primera etapa, en las primeras décadas incluso, no va a ser necesario, por lo menos no en forma importante, profesionales o técnicos del hidrógeno propiamente tal, digamos, ¿no es cierto? Y un poco haciendo el paralelo con los hidrocarburos, es lo mismo. Cuando la Universidad Técnica en su tiempo generó la carrera de petroquímica, a principios de los 60, o sea, 20 años después del descubrimiento del petróleo. Aquí yo creo que puede ser una cosa por el estilo. Sin lugar a dudas van a haber oportunidades, pero las oportunidades importantes al principio están más enfocadas a la provisión de los servicios para la etapa de construcción, que es larga, ¿no es cierto?, que para la etapa de funcionamiento. Y eso se está trabajando con la academia local para ir preparando ese terreno. Como yo te lo decía, como esto es un proyecto de largo plazo, como lo venimos repitiendo en reiteradas oportunidades, también quizás por ahí los liceos técnicos profesionales, los más jóvenes de la región también puedan tener un espacio futuro laboral. Yo creo que sí, y aprovecho para pasar un mensaje. En el mundo moderno, el mundo que se nos viene con toda la inteligencia artificial y todas estas cosas, que ya es una realidad, lo que hace falta cada vez más es buenos técnicos, ¿no es cierto?, buenos operarios que sean capaces de armar lo que la inteligencia artificial diseña. O sea, va a ser cada vez menos necesario, no sé, profesionales en el ámbito de ingeniería probablemente, que profesionales, ¿no es cierto?, que sean capaces de armar
esto, porque la inteligencia artificial podrá ser muy buena, pero jamás te va a poder apretar una tuerca. Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos. Y ahí hay un montón de oportunidades. Paso y oportunidades vamos Absolutamente. a tener. Tenemos claro, a partir de lo que estamos conversando, que hay una primera etapa que tiene que ver con una instalación estructural de lo que tiene que ver, que como tú ya lo decías, muy probablemente la especificidad del hidrógeno en sí mismo pueda quedar postergada para un tiempo más. Pero esa etapa inicial, ese proceso de andamiaje, de rodaje de los primeros años, también requiere que la ciudad, más allá de su capital humano, también tenga una instalación en infraestructura. ¿Cómo lo han conversado? ¿Hay hoy día mesas de conversación y de trabajo público-privado destinados a avanzar en ese tipo de materia? ¿Cómo ven la región de Magallanes en materia de infraestructura pública para enfrentar el desafío? Con un montón de oportunidades y desafíos. Se está trabajando activamente con diversos ministerios, Ministerio de Obras Públicas, bueno, Energía, por cierto, Ministerio de Economía. Está lo que se denomina el Plan Magallanes, ¿no es cierto?, que aglutina tanto a la empresa privada como a los ministerios y al gobierno regional. Se está trabajando con Corfo muy activamente en un proceso denominado Transforma, ¿no es cierto?, que actúa como facilitador de todas estas conversaciones. Es cierto, hace falta un montón de infraestructura que hoy día no está. Los puertos de la región hoy, tal como están, no son capaces de absorber lo que sería la construcción o la recepción y construcción de ninguno de estos proyectos. Por lo menos no a la velocidad que requiere para la construcción. Por lo tanto, ahí hay un desafío de cómo en conjunto entre las empresas privadas y el Estado, ¿no es cierto?, se arma la infraestructura capaz de absorber esto. Lo mismo pasa con los caminos, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para transportar paquetes modulares, que es como van a venir montadas las plantas, de cientos de toneladas, ¿no es cierto?, por la red vial que hoy día existe. ¿Cómo se hace para montar un proyecto de estos grandes en lugares donde hoy día no hay puertos, por ejemplo en Tierra del Fuego? Es una conversación que está hoy día vigente, tanto desde el punto de vista de ver cómo se financia, cómo se obtienen las concesiones marítimas, cómo se arma, cómo se diseña. Eso, uno oye de repente hablar, mira, tal empresa tiene que construir, no sé, un muelle para descargar los aerogeneradores y otro muelle para embarcar el amoníaco o el hidrógeno o lo que fuere. Bueno, eso es muy fácil decirlo, pero eso requiere un montón de etapas de diseño de esa ingeniería específica. Nada de eso se compra en el mercado, ¿no es cierto?, y se instala, no te lo venden hecho, hay que diseñarlo, hay que construirlo, hay que hacerlo andar. Y ahí está lo que te decía recién, son proyectos tan grandes que requieren un encadenamiento de muchas cosas, de empresas de ingeniería, algunas de ellas serán locales, otras internacionales, y eso de por sí le agrega valor a la región, porque significa enfrentar la región al mundo. Eso de por sí tiene un atractivo que es brutal. Te lo consultaba por lo siguiente, porque sin lugar a dudas, cuando estas grandes empresas hacen análisis o reflexiones de dónde instalan estos megaproyectos, las condiciones climáticas y lo que ya hemos conversado son sin lugar a dudas un eje fundamental, y ese es el desde, ¿no? Sí, claro. Pero también me imagino que hacen un mapeo y un análisis de cómo son las condiciones, esa línea de base, ¿no?, que uno dice, mire, cómo van las carreteras, cómo están los puertos. Sin lugar a dudas, acá eso que uno llama desafío es una carencia inicial. Sí. Y te lo preguntaba desde la perspectiva, por ejemplo, de la gobernanza, de cómo ha estado hoy día el gobierno regional vinculado en esto y a qué altura ha estado. Hace un par de días atrás veíamos que el plan de zona extrema terminó por ahí con unos traspiés. Sí. Plan de zona extrema que hay que decirlo, considera inversiones
bastante millonaria y fundamentales, por ejemplo, para la industria del hidrógeno, como la doble vía en varias rutas de la región. Sí. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo ha sido ese vínculo con ellos? Ha sido muy bueno, muy bueno. Hay un diálogo muy fluido, permanente. Y de nuevo, es un desafío. A ver, las condiciones que hacen falta para que algo de este tamaño se instale van en varios frentes. El primero, sin lugar a duda, el que hemos conversado, ¿no es cierto?, el más obvio. Digamos, si quieres hacer algo con energía eólica, necesitas viento. O sea, si no hay viento, no tienes proyecto. Eso ya está. Pero no basta, no es suficiente. Necesitas además tener lugar donde instalar estos proyectos, ¿no es cierto? Espacio para poder construir los puertos, espacio para construir las plantas y poner los aerogeneradores. Eso pueden haber otros lugares del mundo donde tengan tanto o más viento, pero sencillamente no hay espacio para instalar las plantas o los puertos. Necesitas además certezas, proyectos de largo plazo, ¿no es cierto? Necesitas tener la confianza de que no te van a cambiar las reglas del juego a mitad de camino, ¿cierto? Que lo que firmaste con el Estado se va a mantener estable, que no te van a cambiar el régimen impositivo, ¿no es cierto? Que no te van a inventar un cambio en las reglas del juego. Eso Chile lo tiene y es una de las ventajas que tiene Chile. Pero también tenemos algunos bemoles. Tenemos, por ejemplo, una tramitación que es excesivamente larga. Sé para dónde va porque el capital humano, el viento, las ganas no son suficientes. Así es. Cada puerto, cada carretera requiere de permisos, autorizaciones, certezas en la regla del juego. Eso, cómo se maneja, cómo se avanza, lo vamos a conversar de vuelta a esta pausa. Un par de segundos nos separamos de compañía, pero ya continuamos con esta televisión abierta que esta noche tiene al hidrógeno verde. Ya estamos de regreso, esto es televisión abierta, se lo dije antes de ir a la pausa, un par de segundos y ya estábamos de regreso en este día jueves 17 de abril. Y el tema, como usted ya nos ha venido acompañando durante esta jornada, que se toma el sillón de televisión abierta, es sin lugar a dudas esta industria que ya lleva 5 años pujando para instalarse en la región y que viene con esa promesa de una transformación enorme para la matriz productiva, para la matriz económica de la región de Magallanes. Y nos acompaña, como usted ya bien lo sabe, Salvador Aranburg. Salvador, dejamos antes de la pausa un poco instalado el tema de la permisología, de las autorizaciones, de las visas, de los proyectos que tienen que ser evaluados muchas veces por las instituciones gubernamentales. En tu currículum profesional hay un paso por varias empresas del mundo de los hidrocarburos que tuvieron parte en este proceso denominado los CEOPS, ¿no? Sí. Estos contratos especiales de operaciones petroleras, donde ya te vinculaste con lo que tiene que ver con el permiso, con ese vínculo con el Estado. ¿Cómo vislumbras que tiene que ser esa relación? Mira, es complejo. Dentro de lo que conversábamos recién de la apertura al mundo, hay un elemento que es fundamental y es que cuando uno está inserto en un proyecto cuyo mercado es el mundo, ¿no es cierto? Eso significa inmediatamente que la competencia también es el mundo. Y eso significa que ese mercado hay que conquistarlo en base a ventajas comparativas, con ventajas competitivas, que puede ser desde tu recurso básico, ¿no es cierto?, hasta cómo lo manejas. Y ahí es donde entra uno de nuestros puntos débiles como país, ya ni siquiera como industria, ¿cierto? Es que tenemos un proceso de certificación ambiental que es complejo, es largo y que tiene algunas incertidumbres, ¿cierto? Es un complejo que en este caso, en el caso de la industria del hidrógeno verde,
es particularmente complejo porque al ser una industria nueva, no existía una guía metodológica bien definida. Son guías que han ido construyéndose en conjunto con la autoridad. Y que, claro, como toda cosa nueva, de pronto ha tenido algunas idas y vueltas que lo han complicado, con algunas modificaciones que se han introducido, con qué sé yo, de pronto funcionarios que se ponen más creativos, ¿no es cierto?, con autorizaciones que a veces pueden demorar más de lo que se preveía, porque claro, cuando tú le pides a la autoridad y es tal vez uno de los problemas que tiene el esquema chileno, es que la autoridad se tiene que casar con el proyecto, tiene que autorizar, ¿no es cierto?, hacer lo que tú le estás planteando. Y eso significa que tiene que convencerse de que lo que está autorizando está bien. Y en una industria nueva eso no es fácil porque si no se conoce bien cómo funciona. Si en muchos casos son cosas que se están inventando, ¿no es cierto?, porque hay que generar la ingeniería, hay que generar hay que acomodar tu idea de proyecto al terreno donde te vas a instalar. Eso lo hace complicado. Si sobre eso encima le sumas la posibilidad, y lo hemos visto con otros proyectos en otras industrias, de que incluso una vez conseguidos todos los permisos ambientales, se pueda judicializar, ¿no es cierto?, y te frenan o te bloquean un proyecto, es complejo. Y a fin de cuentas, en lo que incide eso, es que la competitividad de tus proyectos, ¿no es cierto?, disminuye. Y este es un proceso que es mundial, así que no es solamente en Magallanes donde se está pensando instalar hidrógeno verde. Hay un montón de otros países que tienen condiciones parecidas en términos de disponibilidad de viento, ¿no es cierto? Algunos de ellos tienen mejor ubicación frente a los mercados, otros tienen peor ubicación, ¿cierto? Pero el balance completo de la ecuación es lo que va a permitir que sean algunos los que lleguen finalmente al mercado y otros que se terminarán quedando en el camino. Es que eso precisamente te quería consultar. Yo me imagino, uno obra desde la buena fe, que las empresas tienen una preocupación efectivamente por el cumplimiento de las normas medioambientales. Absolutamente. Pero que lo que preocupa en este caso muchas veces es la permisología, tiene más que ver esto con el tema de los plazos, y esos plazos pueden terminar transformándose en un problema de competitividad con otros mercados. Sin lugar a dudas. Hoy día es el principal elemento de incertidumbre que tiene la industria específicamente en Magallanes. Y cuando los inversores extranjeros, porque estas empresas obedecen a capitales foráneos, analizan estas tramitaciones, porque tú bien lo dices, esto es un negocio local que tiene una producción en la región de Magallanes, pero que su inserción es mundial. Sí, por lo claro. tanto, la velocidad tiene que ver con otros mercados y tiene que ver con otros ritmos. ¿Cómo esos capitales extranjeros ven los procesos administrativos de la permisología local? Con mucha seriedad, yo diría. A ver, desde el momento en que una empresa está dispuesta a gastar o a invertir, porque es una inversión realmente, decenas de millones de dólares en superar esta primera etapa de permisología, digamos, quizás mal llamada permisología, pero esta primera etapa de tramitación ambiental, significa que de por sí que es una empresa que está hablando en serio, digamos. O sea, aquí cualquiera de estos proyectos que están hoy día en esa etapa están gastando, no sé, en números redondos, 20 o más millones de dólares durante los 3 o 4 años que dura esa etapa. Eso es un montón de dinero y es dinero que se invierte absolutamente a riesgo, ¿no es cierto? Es un dinero que incluso cuesta conseguir financiamiento, porque si tú vas a un banco a pedirle plata para invertir en esa condición de riesgo, lo más probable es que te digan que no. Quiero alguna certeza por lo menos. Y claro, ¿te fijas? Entonces, ¿qué certeza puedes darle? Bueno, la certeza se la da la seriedad de la empresa que está detrás.
Y eso es importante tenerlo en cuenta porque por ahí uno podría decir, no, aquí lo que se está haciendo es una especulación, ¿no es cierto? No, cuando llegas a este volumen de inversión, ya no es especulación, es que ya lo estás haciendo en serio, ¿te fijas? Necesitas espaldas para hacerlo y son espaldas que por lo demás son bastante evidentes cuando tú ves cuáles son las empresas que están detrás de estos proyectos, que son empresas grandes, empresas realmente sólidas. Pero, de nuevo, hay una condición que es básica, que es la que comentábamos recién. Lo que se produzca acá, ya sea amoníaco verde, ¿no es cierto?, o hidrógeno en alguna de sus formas en algún momento, o los combustibles sintéticos, el mercado de eso no es local, ¿cierto? Eventualmente puede haber un porcentaje de eso que quede en el mercado local, sería fantástico, pero el mercado grueso para los millones de toneladas que se van a producir claramente no está en Magallanes ni en Chile. Ese mercado está afuera, ¿cierto? Y para llegar a conquistar ese mercado tienes que ser capaz de llegar en tiempo y en forma. Eso significa que tienes que tener proyectos que sean competitivos y que sean competitivos cuando esté la demanda, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde como país tenemos que estar preocupados porque tenemos un punto débil. Y el punto débil es que en la tramitación inicial, que es lo que permite que esto se eche a andar, somos lentos. Imagínese, pongamos el ejemplo en la casa, a la gente que nos está viendo, uno va a sacar una resolución sanitaria nomás para abrir un local comercial. Imagínese aquí, vamos a poner un ejemplo. Vamos desde evaluación del impacto ambiental, pasando por distintos permisos, distintos servicios públicos, la DGAC, el SAC, aparece Cernagiomín, ordenanzas municipales, permiso de medio ambiente, Ministerio de Energía, concesiones de tierra, servidumbres, concesiones marítimas. O sea, acá el trámite. La paciencia tiene que ser uno de los requisitos fundamentales, ¿no? La resiliencia es importante, sí, es importante. Pero bueno, es el escenario en que nos toca... Y así todo sigue valiendo la pena. Así todo sigue valiendo la pena intentarlo. Por eso es que yo encuentro que esto es fascinante en ese sentido, digamos, porque si esto no fuese tan interesante, la reacción inmediata sería, no, sabes que no me voy a dar la molestia de estar golpeando puertas y tramitando por 3 o 4 años para que después esto no funcione. No, esto vale la pena hacerlo. Ahora, de nuevo, lo que también, y ahí hay que decirlo, hemos contado con el apoyo de la autoridad, y no solo de este gobierno, sino del gobierno anterior, y con toda seguridad el que siga, porque el que va a cortar la cinta de estos proyectos no va a ser ni siquiera el gobierno que sigue. Va a ser el subsiguiente. Entonces, cuando estos son proyectos país, y cuando son proyectos país, estamos metidos todos. Esto aquí no tiene que ver el color político ni nada. Aquí lo que estamos trabajando todos es por hacer realidad este sueño. Porque son políticas que uno debiese pensar, o uno esperaría que sea, en este sentido, mucho más políticas de Estado que políticas de gobierno, ¿no? Son cosas de Estado, absolutamente, que tiene que traspasar cualquiera sea el gobierno de turno que le toque dirigir el país. Pero claro, tú también lo señalabas ahí, se enfrentan hoy día a una situación de un Estado un poco bicéfalo, ¿no? Con 2 cabezas. Uno el que pide los papeles y otro el que se compromete con la infraestructura, que se compromete con los proyectos Corfo, por ejemplo, que ha estado fuertemente comprometido y que ha hecho una apuesta interesante. ¿Cómo lo han visto eso ustedes? Mira, ese Corfo, sin lugar a dudas, ha sido un actor importante, promoviendo, por un lado, la interacción entre los distintos actores, ¿no es cierto?, empresas, comunidad, gobierno, promoviendo además una serie de elementos que son facilitadores y que permiten que esto, lo que se ha llamado el ecosistema del hidrógeno verde, se consolide, en donde entra la academia, entran las pymes, entra un montón de gente, y que de alguna manera
ha llevado a esto que conversábamos en el bloque anterior, ¿no es cierto? Es de repente expectativas que no se pueden satisfacer con la velocidad que nos gustaría. Porque claro, cuando todo el mundo está hablando de hidrógeno, ¿no es cierto? Y tantos proyectos, genera esa expectativa, genera esa esperanza. Sí, es interesante. Estamos en un escenario donde, como tú bien lo planteabas, el hidrógeno verde, luego de este boom y la sobreexpectativa, coloca los pies sobre la tierra, comienza a clarificar sus etapas, comienza a compartir y a sociabilizar con la comunidad los plazos. Y en ese sentido también es importante poder compartir y sociabilizar cuál es el real escenario que hoy día tiene Magallanes y Chile a nivel global en materia de hidrógeno verde. Seguimos estando entre la lista de los países con mejor potencialidad. Hay algunos que señalan que, por ejemplo, hemos perdido algunos espacios. No sé si será la permisología, pero puede ser otras variables también. Dicen por ahí que México, que Colombia comienzan a tomar de repente cierta ventaja para ciertos mercados un poco más allá de Chile. ¿Lo han visto eso? Sí, lo que pasa es que este es un fenómeno mundial. El mercado es mundial y cuando tienes un mercado mundial que está, que también es una expectativa, digamos. Hoy día el mundo no está demandando la cantidad de productos que se podrían generar cuando esto esté funcionando. Es un mercado que se tiene que desarrollar. Y eso lo está viendo todo el mundo. No es que seamos aquí en Chile los iluminados que lo vimos aquí nomás. Eso lo está viendo todo el mundo. La globalización aquí es real. Entonces, claro, para poder conquistar esos mercados, tienes que ganarle a otros. ¿Cómo lo haces para ganar? Lo haces llegando, en lo que decía recién, en tiempo y en forma, ¿cierto? Con un producto que sea económicamente competitivo, pero que además lo puedas colocar en el mercado cuando el mercado lo está demandando. Y bueno, ahí es donde se abren algunas de nuestras debilidades y hay que ser conscientes de eso. Una, tal vez la más inmediata, es la excesiva demora y ciertas incertidumbres en la tramitación. Hay otras que hay que solventar, digamos. O sea, si en Magallanes queremos tener grandes plantas productoras de amoníaco verde, tenemos que ser capaces de construir los puertos necesarios para embarcarlos. Apostamos a que sí, pero hay que hacerlos. Las ganas de estar, la excelencia está. Claro, otra cosa es con guitarra, digamos, hay que hacerlo. Y esto es un guitarrón mexicano, por lo que sé. Bueno, pero eso es lo fascinante que tiene esto. Oye, es lo fascinante de conversar, de dialogar sobre la inserción de Magallanes en un escenario mundial a partir de la producción de un determinado producto, y en este caso el hidrógeno verde. Pero acabas de mencionar un par de conceptos que se hacen estos días más relevantes y más trending topic que nunca. Hablamos de globalización, hablamos de mundo. Sí. Las últimas semanas el mundo no es lo que era el 2021. Las últimas semanas el mundo no es lo que era el mes pasado. En este mercado, que al parecer hoy día no es tan global, 145% de tasa arancelaria, era algo que no nos imaginábamos. No, claramente. Te lo pregunto de la siguiente forma. ¿Donald Trump estaba en el cronograma del hidrógeno verde? No, ciertamente no, pero terminan siendo anécdotas. Cuando tú estás hablando de proyectos que tienen una duración, una vida útil de decenios, ¿cierto? ¿Qué es lo que se le ocurra a Donald Trump poner como aranceles o no? Terminan siendo anécdotas. Estos proyectos tienen que ser capaces de acomodarse, digamos, de sobrevivir en regímenes que puedan ir, o en mercados que puedan ir cambiando. ¿En qué puede incidir puntualmente eso? Claro, si tú estás a punto de cerrar un contrato y de pronto te cambian los aranceles en las medidas en que están cambiando, tú dices, no, le pongo paño frío, quizá no lo hago, pero por otro lado, cuando tú necesitas cerrar un contrato para que sea provisión por 20 años,
no vas a mirar el arancel de hoy día, lo que vas a mirar es cómo esperas que ese arancel o ese escenario se proyecte en los próximos 20 o 30 años. Entonces, yo diría que ahí hay que tomárselo un poco con andina. Claramente hay que tenerlo en cuenta, pero no es eso lo que va a determinar que el proyecto funcione o no. Yo te lo planteo porque más allá de efectivamente el intento para hacer un cambio de paradigma en esta globalización, su vicepresidente decía el otro día algo tan honesto como brutal. Decía, instalamos la globalización para que algunos ganáramos y nos dimos cuenta que los más pequeños nos salieron a competir de igual a igual y hoy día la globalización no nos sirve. Pero aparece también no solo este proteccionismo, sino que aparecen ciertas tendencias que buscan retrotraer ciertos proyectos precisamente. Trump es mucho más que los aranceles, a eso me refiero. Sí, claro. Está buscando hoy día promover más el tema de los hidrocarburos nuevamente, se busca por ahí, y es un mercado no menor en el norteamericano, ¿no? Bueno, hay un hecho yo creo que más relevante que los aranceles. Lo que está ocurriendo a nivel mundial es un cambio en ciertos paradigmas, ¿no es cierto? Y uno de los más importantes están los asociados a todos los procesos de descarbonización, ¿no es cierto?, combate a cambio climático, cosas por el estilo. Claramente han perdido relevancia frente a lo que tenían hace algunos meses, ¿no? Y eso sí tiene un impacto en el mediano, en el largo plazo. Pero bueno, es otra mancha más al tigre. Digamos, es otro trámite más. Claro, digamos, cuando te embarcas en estos procesos así de tan largo plazo y de volúmenes que trascienden lo que es el mercado chico nuestro aquí, de nuestra región, claro, te enfrentas quizás a problemas mayores, pero también te enfrentas, tienes la ventaja de que te permite mirarlo con otra perspectiva. Y eso de alguna manera te blinda tu proyecto de los cambios de mayor frecuencia. Digamos. Aquí empezamos a trabajar con una longitud de onda distinta en términos de qué es lo que nos afecta o no nos afecta. A la que hay que adaptarse. Mira, hace unos segundos atrás conversábamos quizás algunos de los riesgos que la industria, dentro de los beneficios que tenga, pueda representar para la economía local, más allá de todos los números azules y positivos que tiene que ver quizás con el incremento de precio en el mercado interno a partir de la llegada de estos capitales y de estos recursos. Pero te lo pregunto de la siguiente forma, ¿no se corre un riesgo de repente cuando proyectos de esta envergadura se instalan en mercados pequeños y reducidos como el nuestro, quizás por ahí de volvernos un poco monotemáticos en materia productiva y terminar siendo un poco hidrógeno dependientes hacia el futuro? A ver, sí, claramente es así, si es que no somos capaces de integrar la economía regional a estos proyectos. O sea, yo creo que lo peor que le podría pasar a la región es tener una suerte de monoproductor, ¿no es cierto?, y una región que vive solamente para prestarle algún servicio local a ese monoproductor. Eso es lo que no tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es al contrario. Y ahí Corfo en particular está haciendo un esfuerzo que es importante. Es cómo generamos esto, lo que se han llamado los ecosistemas, ¿no es cierto? A ver, el solo hecho de que se instalen plantas enormes de procesamiento de hidrógeno implica que hay energía disponible, implica que hay agua disponible, por ejemplo, ¿no es cierto? Implica que hay los mismos productos que se van a generar, hidrógeno, amoníaco disponible. Bueno, ¿cómo hacemos para integrar esos productos, esa energía, ¿no es cierto?, esa agua de las desaladoras? ¿Cómo hacemos para integrar eso a la economía regional? Es un desafío enorme, pero es también una oportunidad enorme. ¿Cómo hacemos para integrar esa actividad con las otras actividades que siguen funcionando?
cómo se beneficia la ganadería, por ejemplo, por el simple hecho de tener varios gigawatts de energía disponibles en sus campos. Mira lo que eso significa, digamos, ¿cómo accedes a esa energía para, qué sé yo, proyectos de riego, proyectos de mejora de pasturas, proyectos de invernaderos? ¿Cómo haces para lo mismo, esa misma energía, encadenarla con, qué sé yo, con los proyectos de salmonicultura o de pesca, con el turismo? Por eso hay que... el desafío magallánico es mayor y en lo personal, a mí lo que me tiene más entusiasmado de esto, y es lo que lo veo con fascinación, es cómo encadenamos a Magallanes con estas industrias, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde nos asomamos al primer mundo. Ahí es donde una región chiquita como esta, si somos, no sé, poquitos, no alcanzamos a ser 200.000 habitantes. En una región enorme. 0,9% de la población nacional. Claro, y podríamos llegar a ser capaces de tener un PIB brutal, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que eso le llegue efectivamente a los magallánicos? Ese es el desafío. Bueno, no son pocos los desafíos de esta tarea que Salvador Aramburu ha catalogado como mayúscula, que hace un par de semanas te lleva a liderar como director ejecutivo de una asociación gremial que agrupa, que organiza, que coordina a un grupo importante de empresas del hidrógeno. Una iniciativa económica que sin lugar a dudas a lo menos busca hoy día transformar la economía de Magallanes. Salvador, te queremos agradecer profundamente que hayas venido a compartir un poco cuáles son los principales desafíos de esta industria que a veces tiene mucho de nombre y a veces poco de realidad o conocimiento en el territorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre esto. Y desde ya abiertos a toda la comunidad para, no sé, conversar, satisfacer preguntas, dudas. Estamos empeñados en que esta industria tenga una relación absolutamente fluida y abierta con la comunidad. Es fundamental que esto sea 100% transparente para construirlo juntos. Así que gracias, la verdad es que muchas gracias. No, gracias a ti. En palabras de Salvador Aramburu, una empresa que quiere crecer y quiere consolidarse de cara y en conjunto con la comunidad. Eso es un poco lo que está buscando hoy día H2B, esta asociación gremial que agrupa a un grupo importantísimo de empresas de hidrógeno verde. Yo les agradezco que nos haya acompañado. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Volviendo de la pausa, como ya lo queremos hacer tradición con cada uno de ustedes, repasamos rápidamente las noticias que están marcando la semana en la región de Magallanes. No se separen nuestra sintonía. Un par de segundos y ya estamos de regreso. Bien amigos, ya estamos de vuelta y para el cierre de esto que ha sido la tercera edición, la tercera puesta al aire de Televisión Abierta, compartimos con ustedes, como lo queremos hacer tradición cada jueves en la noche, los temas que van a marcar o que están marcando la pauta noticiosa esta semana en la región de Magallanes. Y el primero de ellos es, hoy día, Jueves Santo, se da inicio ya de manera formal a lo que es la tradición del mundo cristiano. Comienzan ya las actividades de este fin de Semana Santo, que dieron inicio, por supuesto, hace un par de días atrás con el tradicional Domingo de Ramos. Se van a realizar, como usted bien ya lo sabe, estas diversas y tradicionales celebraciones religiosas que comienzan este jueves, hoy día en la tarde, con la denominada Cena del Señor, que se va a oficiar, como ya es tradicional, por supuesto, en la Catedral de la región de Magallanes. El viernes continuarán las actividades con el Vía Crucis y con la Liturgia de la Pasión, para continuar el día sábado con la Vigilia Pascual y, por supuesto, el día domingo con el tradicional Misa de Pascua que se va a estar realizando en diversas capillas e iglesias en toda la región de Magallanes. Y el mundo evangélico, por supuesto, también va a ser parte, sin lugar a dudas, de las celebraciones de esta semana y de estos días de reflexión. Porque fíjese que la Iglesia Metodista Pentecostal iniciará
este próximo día viernes 18 en la ciudad de Puerto Natales, capital de Última Esperanza, una versión más de un encuentro de jóvenes denominados JUMEP, que se dedica y que tiene por objetivo agrupar a distintas agrupaciones de las juventudes pentecostales. Esta actividad que van a realizar las iglesias evangélicas con sus jóvenes es su versión número 39 de una actividad que se lleva celebrando ya por parte del mundo evangélico por más de 60 años. Lo ve usted, desde sus más variadas manifestaciones religiosas se puede vivir, se puede reflexionar, se puede compartir en familia lo que va a ser esta nueva posibilidad de poder vivir una Semana Santa más. El llamado de las autoridades, sin lugar a duda, es a cuidarse. Es una tradición también el consumo de los productos del mar en estos días. Por lo tanto, el llamado que han hecho es, sin lugar a dudas, a poder consumir dichos productos solamente en lugares autorizados y, por supuesto, en una etapa del año, en un momento del año donde también es posible que exista mucho desplazamiento de población, también sin lugar a dudas el llamado es a cumplir con las normas del tránsito. En definitiva, el llamado es a reflexionar este fin de semana, a descansar quienes puedan hacerlo y, por supuesto, a cuidarse. En otras materias, se inicia ya en los próximos días, en las próximas semanas, las campañas relativas al cuidado de cada uno de nosotros para lo que se viene en este próximo invierno. Falta poco para el gran frío. Así tituló Aguas Magallanes una campaña que busca sensibilizar entre la comunidad, como ya los puede ver ustedes en imágenes de lo que aconteció en el invierno del año pasado, busca sensibilizar a los vecinos para tomar conciencia y, por supuesto, evitar todos los daños que se puedan generar en las distintas instalaciones sanitarias. Tuvimos un invierno el año pasado con unas temperaturas y un clima bastante adverso que generó, sin lugar a dudas, muchísimas complicaciones. Fíjese que el invierno pasado y en solo un lapso de 3 semanas, Aguas Magallanes recibió más de 10.000 llamados de emergencia y que en los 3 días más críticos tuvo un llamado promedio de 833 llamados de emergencia al día. Se permitieron, por supuesto, también la gente de Aguas Magallanes, la empresa sanitaria de nuestra región, recordarle a todos sus clientes que la legislación vigente en materia sanitaria señala que los daños en instalaciones domiciliarias y el cuidado del medidor son de especial y única responsabilidad de los clientes. Así que las recomendaciones son claras. Tome precauciones porque, como bien lo señala la campaña, falta poco para el gran frío. Y otra de las preocupaciones que también hoy día afectan a las distintas autoridades y que tiene que ver directamente también con el periodo invernal que se acerca, usted ya lo está viendo en pantalla, es la campaña de vacunación que se está realizando en nuestra región, que está llevando adelante el Servicio de Salud de Magallanes. Le podemos contar al respecto que la campaña de vacunación e inmunización para el invierno 2025 comenzó de manera oficial el 1 de marzo de este año y que se adelantó al invierno para poder proteger a la población ante el aumento esperado en la circulación de virus respiratorio. Hay que comentar también, hay que consignar también que las campañas de vacunaciones en los establecimientos educacionales de la comuna ya se han realizado en algunos establecimientos y que próximamente, muy probablemente a partir de la próxima semana, se comience también a normalizar este proceso en los establecimientos educacionales que faltan todavía por vacunar a los más pequeñitos de nuestra población. Les contamos, por supuesto, a quiénes están dirigidos estas campañas, quiénes son los principales beneficiarios y que van a tener que ser vacunados en los próximos días. Nos referimos fundamentalmente a niños y niñas entre los 6 meses y el 5º básico, a los adultos mayores de 60 años, a personas con enfermedades crónicas, a mujeres embarazadas a partir de la semana 28 de gestación,
al personal de salud, a docentes y asistentes de la educación hasta el octavo básico, a cuidadores de personas mayores y a los funcionarios de los ELIAM que trabajan con nuestros adultos mayores. Además, incluye esto la inmunización contra el virus respiratorio sincicial. Por favor, el llamado es único. Todos aquellos que se encuentren en esa lista, todos aquellos que deban ser los beneficiados, por favor, buscar todas las formas y todos los mecanismos de acceder a este programa de inmunización. En esto, responsabilidad total. En esto nos cuidamos entre todos. Y pasando a otra noticia, una noticia tremendamente positiva y que sin lugar a duda nos tiene que llenar a todos de alegría y de orgullo, tenemos que contarle, como también usted ya lo está viendo en imágenes, que muy pronto, porque esto fue anunciado oficialmente el 28 de marzo del 2024, pero que sigue en proceso y en evolución, podrá ver definitivamente la luz el Parque Nacional Cabo Froward. Esto gracias a la firma de un protocolo entre el gobierno de Chile y la Fundación Rewilding Chile. Este parque se encontrará en la península de Brunswick, al sur de la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Les contamos también que abarca una superficie total de 121.625 hectáreas. Esto, por supuesto, que lo va a convertir en el parque nacional más austral del continente americano. Una enorme oportunidad para el desarrollo, una enorme oportunidad para el cuidado de nuestra flora, nuestra fauna y nuestra diversidad. El parque, por lo demás, alberga una riquísima biodiversidad, siendo hogar del huemul y del ciervo más austral del mundo, así como también del caiquén colorado. Hay que recordar que la creación de este parque es gracias, por supuesto, a esta colaboración entre el Estado de Chile y, como ya lo mencionábamos anteriormente, la Fundación Rewilding Chile, organización que, como usted bien lo sabrá, se encuentra vinculada a la figura de aquel ecologista emblemático fallecido hace un par de años, y nos referimos a Douglas Tompkins, y pertenece también a una organización denominada Tompkins Conservation. Esta fundación realizó la no despreciable donación de 93.000 hectáreas. Mire, siempre es una buena noticia que en nuestra región aumenten las coberturas de áreas protegidas. Son sin duda estas las reservas las que sustentan, por qué no decirlo, nuestro futuro. Así que desde acá, desde Televisión Abierta, no podemos hacer más que desearles todo el éxito a este proyecto y las mayores felicitaciones a las fundaciones participantes por las donaciones que han realizado. Sin lugar a dudas, este tipo de acciones no hace más que mantener intacto el legado de Douglas Tompkins y de su preocupación por el planeta. Y finalmente, y como último tema, lo conversamos hace unos instantes aquí en el set de Televisión Abierta con nuestro invitado, tiene que ver con el desarrollo de la región de Magallanes, tiene que ver con su progreso material, tiene que ver con aquellas inversiones que desde el Estado buscan cambiarle la cara y la fisonomía al espacio donde compartimos y convivimos día a día. Fue en el gobierno de Michelle Bachelet donde nace el plan de zonas extremas. Fue en este gobierno donde se le busca convertir en una política pública. Vemos imágenes de lugares importantísimos y bellísimos de nuestra región de Magallanes. Y contarles que esta inversión multimillonaria para las infraestructuras y las obras públicas de la región busca fomentar espacios públicos, busca fomentar servicios básicos, busca mejorar la infraestructura portuaria, la aeroportuaria, el mejoramiento de rutas terrestres, la instalación de dobles vías en varias rutas de nuestra región. Busca el mejoramiento, por supuesto, también de infraestructura educativa y el apoyo al turismo. Son, sin lugar a dudas, unas inversiones que deben ser programadas, que han sido bien pensadas y que, sin lugar a dudas, también tienen que ver con el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de todas y de todos los magallánicos. No he estado, sí, y usted lo sabe, si está siguiendo los medios de comunicación, tampoco exento de polémicas en los últimos días, la instalación de este plan de zonas extremas. El CORE anunció
Max Salas, uno de nuestros consejeros regionales, que le faltaba una de las etapas, y fíjese que una de las etapas más fundamentales para el desarrollo de este proyecto, la etapa de la participación ciudadana. Lo están revisando, están viendo la forma de subsanar estos problemas y que tan importante inversión para la región de Magallanes pueda ver la luz lo más pronto posible. Ha tenido críticas también, hay que decirlo, del alcalde Radolich, quien ha señalado en los últimos días de que este plan no contempla, por ejemplo, recursos para el mejoramiento de la salud primaria. Esperamos, por el bien de este proyecto, esperamos, por el bien de los habitantes de la región de Magallanes, estos problemas se puedan subsanar y pueda usted, en su casa, que nos está viendo hasta ahora, poder ser el principal beneficiario y disfrutar de esta inversión que sin lugar a dudas debería comenzar a cambiar la cara en la región de Magallanes. Salvador Arambur nos acompañó hace unos instantes y hablamos del futuro y del desarrollo del hidrógeno de Magallanes. Compartimos hace minutos quizás las principales noticias que marcan la pauta. Ese es el objetivo de esta televisión abierta, compartir con usted los temas que le interesan. A mí, a esta hora ya de la noche, no me queda nada más que agradecerles que nos haya acompañado, no me queda más que pedirle que continúen en la fiel sintonía de ITV, que es la imagen televisiva de la Patagonia, y pedirles que nos juntemos en 7 días más, cuando aquí, en el living ciudadano de la región de Magallanes, tengamos otro tema que sin lugar a dudas va a ser de su importancia, va a ser de su preocupación. Les agradezco muchísimo que nos haya acompañado y les reitero, en 7 días más, televisión abierta nuevamente.